yo creo que el gobierno tiene que apurar más lo que ha anunciado, que es ayudar a la micro y pequeña empresa a través del Reactiva, ¿no? Así es, Pedro, y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, y el tema que nos convoca es algo muy preocupante respecto al tema de la microempresa, las MIPES, que ante el sistema financiero están mal. Incluso un último informe señala que se incrementó la morosidad de las MIPES, y esto que no tienen el rescate o la protección del Estado en tiempos de crisis, pese a que la presidenta Boluarte sostuvo en su mensaje a la nación que son la fuerza productiva del país. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? Exitosa. Si pudiera acercarse al micrófono. Lo que estás diciendo es algo que se ve, hay una tendencia a la morosidad en las MIPES, es real, ¿no? Es más, yo tengo información que la Superintendencia de Banca y Seguros está limitando en las tarjetas de crédito los topes, y cuando ven que no ha cumplido, les están poniendo, le están reduciendo, y a algunos ya no le dan más crédito, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque se ve de que está subiendo la morosidad. Sin embargo, la morosidad a nivel general solo está en 4.2, ¿no? Que cualquiera podría decir de que está semi-normal, pero hay una tendencia clara a que la morosidad está subiendo. Y eso es pues debido a que hay una carencia de empleo, porque mucha gente, en la pequeña empresa especialmente, si no tiene negocio, está reduciendo el personal, porque no te queda otra. Y en medianas empresas o en pequeñas empresas lo que pasa es no renovan los contratos de trabajo, porque se trabajan a renovación, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Una realidad que yo creo que el gobierno tiene que apurar más lo que ha anunciado, que es ayudar a la micro y pequeña empresa a través del Reactiva, ¿no? Yo sé que el ministro de Economía está saliendo en TikTok anunciando de todo lo que se va a hacer. Y la verdad es que yo espero que al menos para la pequeña y microempresa lo haga. Evidentemente, un gobierno como el que tenemos hoy, en las circunstancias en las cuales tú estás esperando de qué tamaño va a ser el fenómeno del niño, no sabes si viene un niño que te va a arrasar no solo la carretera, sino también los colegios, los hospitales, y entonces necesitas cajas para inmediatamente. Están aguantando. No, bueno, eso es lo lógico, ¿no? Porque tienen ese temor, como cualquiera. Yo pertenezco al directorio de la SNI, y ahí vino un experto en lo del niño y nos dijo que iba a ser tibio más o menos, pero al día siguiente nos llamó y dijo que no, que habían cambiado las cosas. O sea, nadie sabe. Si tú vas ahora científicamente a que alguien te diga algo, no saben. Te pueden decir algo que proyecten, pero ese es el temor que existe. Y también, ¿qué cosa sucede? Que todo el norte está esperando eso. Y tú como empresario o microempresario, tú dices, oye, yo no sé qué va a venir, qué va a pasar, ¿no? Y te aguantas en lo que es inversiones, ¿no? Esa es la realidad que está sucediendo. Y ahora se habla del aumento del sueldo mínimo. Hoy día se iba a realizar el Consejo Nacional de Trabajo con la presencia del ministro de Trabajo, pero se canceló, y justo recibimos una llamada de una microempresaria que nos dijo lo siguiente: bueno, yo trabajo haciendo muebles, el negocio es bajísimo, me encantaría pagarle 2.000, 1.500 soles a mis trabajadores, pero lamentablemente no puedo, porque ya las ventas no son las mismas y he tenido que reducir incluso el número de mis trabajadores. ¿Qué significaría para la micro y pequeña empresa que se aumente el sueldo mínimo? ¿No sería llevarlos a la informalidad? Es correcto, y te lo explico de otra manera. Se determina, lo que está formalmente programado es de que cada cierto tiempo se tiene que elevar el salario mínimo vital a través de una fórmula, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Exitosa. Que el salario mínimo, en estos acuerdos que hay,
dice que cuando haya una recesión, es decir, 2 trimestres que no se ha crecido, no se puede levantar el salario mínimo. O sea, así el gobierno quiera subirlo ahora, tiene que ver de que tú no puedes pues, subir el salario mínimo en estos momentos. Eso no quiere decir que no se va a subir. Eso quiere decir nada más que hay que esperar que se reactive un poco la economía. La condición económica no es la mejor en estos momentos. En este momento no, porque lo único que harías, y ojo, que estadísticamente te puedo garantizar que la informalidad está subiendo, ¿ok? Eso es una realidad que nosotros hemos visto, que está subiendo la informalidad. No solo en el tema de la micro y pequeña empresa, sino la informalidad también en los independientes, ¿entiendes? Porque hay empresarias y hay independientes, ¿no es cierto? Y también está creciendo la informalidad en los independientes. Y eso es peligroso porque tú no puedes seguir subiendo la informalidad porque hay una relación entre el crecimiento económico y la informalidad que en verdad yo estoy estudiando este tema de la informalidad y he visto estudios de gente que trabaja en el Banco Mundial y en el Banco Central de Reserva que aseguran de que esa relación más informalidad, menos crecimiento es real y que dice de que si sigue subiendo la informalidad puede bajar el crecimiento en 1 o 2 puntos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿y eso es lo que está pasando en estos momentos en el país? Yo creo que eso es parte de lo que puede estar sucediendo. Y no lo digo yo como Ricardo Márquez. Yo les puedo garantizar de que hay estudios de personas en el BCR, ¿no?, que han trabajado para el Banco Mundial, que lo aseguran y lo prueban. Lo que sucede es que de esto no se habla, ¿no? Pero eso es una realidad. Entonces, nosotros también tenemos que preocuparnos por la informalidad y no tomar una decisión económica como el salario mínimo para que la informalidad suba, pues. ¿El Estado qué tendría que hacer frente al tema básicamente de las MIPES, que son la principal fuerza económica? Porque una MIPE termina siendo un emprendedor, una persona que quiere poner su negocio y que se le va bien, va a contratar, subcontratar servicios y va incrementando y moviendo un poco más la economía. Y las MIPES son las más afectadas en esos tiempos. No tienen el suficiente colchón financiero para poder enfrentar esa situación de crisis económica que se registra no solamente en el país, a nivel global. ¿Cómo tendría que protegérselas a las MIPES desde las políticas públicas económicas del Perú? Las MIPES en este momento tendrían que tener más apoyo financiero de lo que es el Reactiva, ¿no? Yo creo que las MIPES son el 64% de la inversión en el Perú. Ojo, 64% es la inversión en el Perú de las MIPES. El resto son grandes empresas, ¿ok? No se invierte una mina de 5.000 millones cada año, ¿entiendes? Para que tú inviertas 5.000 millones en una gran empresa, o 2.000 millones, o lo que cuesta hacer una mina, demora años. ¿Qué es lo que mantiene ese crecimiento? Es las MIPES y la mediana empresa. Es una realidad exitosa que yo le escuchaba a Martín Pérez de un banco nacional, que lo ha dicho ayer o anteayer. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que darse cuenta de que tiene que apoyar a ese sector, porque estadísticamente, pues, 99% en el Perú son MIPES. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Quiénes son los que más invierten? Las MIPES. Matemáticamente esa es la realidad. Y son las más ignoradas. Bueno, esa es una realidad que yo no diría si es la más ignorada, ¿no? Yo lo que te diría es que yo veo a los ministros que salen anunciando cosas, ¿ya? El ministro de la Producción anuncia que hay 900 millones entre diciembre y marzo del próximo año. Ya, yo quisiera que salga el ministro cuando ya lo está dando la plata o cuando está dando el trabajo. O una política de ¿Me gobierno, entiendes? ¿no? Veo también que la ministra de Agricultura dice que van a empezar un trabajo. No, yo lo que quiero ver ya cuando están haciéndolo el trabajo. ¿Me entiendes? Porque la población tiene que ver de que
acá se tiene que tratar que entre los peruanos que nos vamos a quedar acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir invirtiendo para que el país crezca? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿me entiendes? Así es, y aquí tengo justo un comunicado del Centro de Estudios de la MIPE que nos da una cifra alarmante. 1.400.000 MIPE cerraron en los últimos 10 años. Y lo que ellos estaban buscando es una política de Estado frente a este sector productivo, porque además de que hay graves problemas económicos, el tema de la inseguridad ciudadana los está golpeando duramente. El cobro de cupos es un problema gravísimo para ellos. Mira, ve, cuando uno habla de bajar la informalidad, uno dice, hay que crear políticas públicas que le den incentivos a los pequeños empresarios a que inviertan, ¿ok? Exitosa. Y una de esas incentivos es la seguridad que la policía y el Poder Judicial te van a apoyar, ¿ok? Esa es la teoría. La práctica vemos de que, ¿qué ganas tú cuando te formalizas el día de hoy? ¿Qué ganas? Técnicamente no hay esa ganancia que dicen, ¿no? Sí, tú ves que en el sector salud, ¿no? El sector salud está abarrotado. Entonces, ese ser humano que es micro, ¿ya? Y que va a decidir si se formaliza o no, tiene que ver cuál es lo que yo voy a ganar haciéndome formal. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Me entiendes? Y entonces, lamentablemente, vemos esa realidad que se ha deteriorado en el Perú. Los incentivos para formalizarse no son reales. Pero, sin embargo, yo tengo que hablar las cosas claras y decir que sí hay un porcentaje de pequeñas y medianas que ya deberían estar pagando sus impuestos, ¿me entiendes? Yo calculo que hay un 5 a 10% que tienen capacidad para pagar y deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque en verdad hoy la informalidad se ha vuelto en un freno a que el país pueda seguir creciendo. Esa es mi teoría. Y le lanzamos la pregunta a usted, que estamos planteando a la población, ¿a cuánto debería ser el sueldo mínimo en el país? Supongamos que hemos superado esta barrera de recesión técnica que el ministro Contreras no quiere reconocer que existe. El BCR, con velar de la cabeza, tampoco quiere reconocer que existe. Pero muchos especialistas dicen que estamos en una recesión técnica, aunque el Estado, en su voz oficial, niegan ese escenario. Superamos esa situación. Construcción está al pique en estos momentos. Otros rubros están al pique. Nos aguanta un poquito la economía. Comenzamos a repuntar económicamente. Comenzamos a incrementar el porcentaje de crecimiento al año del PBI. Exitosa. ¿A cuánto tendría que aumentar el sueldo mínimo en el Perú? Mira. Para que mínimamente se garantice la alimentación de los peruanos. Bueno, tú lo has dicho, la alimentación de los peruanos. Que es Entonces básico. ahí tienes que trabajar con la canasta Básica familiar. básica familiar, ¿no es cierto? Ese es lo mínimo que se requeriría. Ahora, yo creo que hoy no es el momento, ¿ok? Pero yo creo que en un par de meses se puede volver a citar al Consejo Nacional de Trabajo para realmente decidir ya sobre el tema. Creciendo un 3% del PBI al año, ¿a cuánto podría aumentarse el sueldo mínimo? Mínimo un 3%. Mira, déjame decirte, el presidente de la CGTP, ¿ya? Pertenece también a lo que es El Consejo Nacional. el sindicato de los constructores, ¿ya? Ya. De construcción civil. De construcción civil. Construcción civil es el gremio, a mi criterio, que ha podido, con los empleadores, trabajar cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años. Yo cuando lo he visto es cada 2 años, hace como 3 años me invitaron, y ellos subieron en 2 años 6%. Hace 3 años subieron 6%, ¿ya? Es otra realidad. Pero me quedé con la boca abierta porque yo dije, todos aplaudieron, todos los trabajadores, todos los sindicatos. Y yo dije, bueno, esto ya tienen una forma de trabajo que viene de años. Eso es lo que tenemos que copiar nosotros, esa forma de trabajo. Y esa forma de reconocer que sí, hay el elemento de la canasta familiar, hay el elemento de la inflación y de la productividad, pero tenemos que llegar a un arreglo, porque yo creo que eso sí se puede hacer con estos sindicatos que hay hoy día. Porque estos Exitosa. sindicatos que hay hoy día ya se han dado cuenta que tú no puedes estar pues
Si viene Castillo, se van todos a la izquierda. Si viene Kuczynski, se van todos a la derecha. No puedes estar así. Este es un gobierno que a mi criterio está en el centro y ahora debemos de poder decidir de acá a un par de meses o ahora cada cuánto tiempo vemos el salario mínimo y además la fórmula que es básica en la parte más que nada de la productividad para llegar, por decirte, a eso que ya han llegado los constructores civiles. Yo creo que la pregunta de los oyentes es, ¿realmente estas propuestas, estos programas que tiene el ministro de Economía están funcionando? Con Punche Perú ha funcionado, con Punche Regional ha funcionado. ¿No deberíamos quizás enfocarnos en la población vulnerable? Recordemos que en la pandemia, por ejemplo, se desembolsó millones y millones de soles en algunos bonos que sirvió de subsistencia para los que menos tienen. ¿Podría aplicarse ese mismo sistema nuevamente con lo que se nos viene respecto al fenómeno del Niño? ¿Es una solución para usted? Mira, eso ha sido una solución anterior, ¿ok? Recuerda que cuando se hizo eso, muchos de los que les daban estos bonos eran personas que no le deberían dar los bonos porque no estaba todavía el tema de a quién se le da. Yo creo que el INEI ha dado pasos claros para ver que el día que se den sea mejor, pero todo depende. No se trata de, ¿sabes qué?, de lo que tú quieres o puedas. Se trata de ver qué cosa pasa en la caja fiscal, ¿no? Y me remito nuevamente al hecho de que estamos ante un fenómeno que nadie sabe cuánto te va a costar. Porque si nosotros supiéramos que solo me van a malograr las carreteras es una cosa, pero si te arrasan todo, entonces ahí viene el problema. Ahora, eso puede ser una salida, pero esa decisión la tiene el ministro. Lo que ha dicho el ministro hoy día es una cosa, que él no está de acuerdo con otro retiro en las AFPs, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que él sabe que con ese retiro se reactiva el país, es peligrosísimo. Entonces, es una decisión netamente técnica, ¿me entiendes? Que si bien es cierto, la población la reclama hoy día, ¿no? Y tiene que ser vista, yo creo que aquí, de acá a 2 meses, la situación va a mejorar algo. Y ahí se va a ver exactamente cómo podemos reaccionar. ¿Me entiendes? Para ir cerrando el tema de la MIPES, además que el tiempo nos va ganando, señor Márquez, ¿por qué cree que no funcionó el tema de las compras estatales a la MIPES? Mira, Porque es otro problema que se registra. En tiempos de pandemia, por ejemplo, Compras Mi Perú. En tiempos de pandemia, conversábamos con microempresarios de Villa El Salvador. Decían, nosotros podemos hacer las camas que faltan en los hospitales. sí, señor. Conversamos con los textiles de Gamarra. Nosotros podemos vender las sábanas que requieren para esas camas que requiere comprar en tiempos de pandemia. Sí, señor. Pero no compraron ni a los de Villa El Salvador ni a los de Gamarra. El gobierno de Vizcarra se fue a comprar en otra parte. Sí, señor. Y las MIPES olvidadas. Sí. Y muchas MIPES quebradas. Sí. Y dicen, no, ahora sí, Compras Mi Perú, vamos con las MIPES. Y tampoco funciona. Ni zapato, ni uniforme, ni tela, ni absolutamente nada. Porque ¿Por qué hay esa discriminación? intermediarios, hermano. ¿Por qué eso? Hay intermediarios que agarran esas compras y las reparten. ¿Entiendes? Hay intermediarios. Y nosotros hemos dicho que eso no debe ser. ¿Me entiendes? Hay intermediarios y es la cosa bien clara. O sea, no están comprando de forma directa. No, señor, no, te lo digo. Eso lo sé bien claro. Yo he estado 4 años en la sociedad. ¿Me entiendes? Hay intermediarios y ahí viene el tema. Esos intermediarios, y de acuerdo a cómo está la ley hoy día todavía, pueden importarlo. ¿Me entiendes? Entonces, no le dan el trabajo a la pequeña empresa. Ese intermediario dice, yo soy pequeña empresa. Sí, puede ser pequeña empresa, pero ese de ahí es intermediario que manda a hacer. En Gamarra, ¿no? Cuando yo hablo con Susana Saldaña, con Susana, le digo, ¿cómo está funcionando esto? Me dice, Ricardo, yo nunca trabajo con el gobierno. ¿Con quién trabajas? Cuando he conseguido algo, trabajo con un intermediario. Y todos acá trabajan con el intermediario. Nunca llegamos nosotros al gobierno. Esa es la realidad. Porque la ley lo permite. Porque la ley lo permite, ¿no? Y eso lo tenemos que decir, ¿no? Porque yo conozco a Susana y le he preguntado esto, le he dicho, oye, pero ¿qué está pasando? Me dice, Ricardo, eso es lo que está pasando. Nosotros no trabajamos con el Estado. Hay un intermediario. Y ese es el que me da el trabajo a mí. ¿Entiendes? Eso es lo que el ministro debe ver. ¿Me entiendes? Eso es lo que el ministro debe ver. Bien.
Bien, gracias a Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias por este diálogo y ese análisis de la coyuntura nacional. Gracias. Muchísimas gracias.